¿Alguna vez has escuchado palabras como quebrados, numerador, denominador o incluso fracciones? Y en ese momento tu mente se bloquea por completo. Tal vez recuerdas una pizza partida, un pastel dividido o una tarea que nunca entendiste del todo. Y déjame decirte algo muy claro desde el inicio. Las fracciones no son difíciles. Lo difícil es que durante años te las explicaron sin sentido, sin lógica y sin conexión con la vida real. Hoy eso se termina. Ahora imagina que tienes una pizza y la partes en 8 rebanadas. Si te comes 3 rebanadas, ¿te comiste toda la pizza? No. ¿Te comiste nada? Tampoco. Te comiste una parte del todo. Y eso, exactamente eso, es una fracción. Hoy vas a entender qué son las fracciones desde cero, sin memorizar reglas absurdas. Vas a saber qué significa cada número, por qué está ahí y cómo usar fracciones sin miedo. Y te prometo algo, cuando termine esta clase, las fracciones van a empezar a tener sentido para ti. Así que prepárate, porque hoy no venimos a sufrir matemáticas con el tema de fracciones. Hoy venimos a entenderlas por completo. Y ahora sí, lo primero es reconocer las partes de una fracción, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es el numerador, que nos indica cuántas partes del total se necesita. Y asimismo el denominador, cuántas partes iguales hay en un total, ¿vale? Entonces, siempre, cada una de esas fracciones va a estar dada por un numerador y un denominador. En ocasiones tendremos lo que son fracciones mixtas. Ahí se incluye un entero como tal, ¿vale? Entonces es muy importante aprender a identificar cuál es el numerador, cuál es el denominador y qué significa cada uno de ellos, ¿vale? Entonces reiteramos, numerador, cuántas partes del total se necesitan. El denominador, cuántas partes iguales hay en un total. Recordemos que en las fracciones siempre esas partes, siempre esas porciones son equivalentes. Ninguna vale más que la otra. Y ahora, ¿cuáles son los tipos de fracciones? Pues bien, vamos a tener fracciones propias. En este caso, en las fracciones propias, siempre el numerador es más pequeño que el denominador. Por ejemplo, un cuarto, asimismo, por ejemplo, 3/5, 4/9 y 2/7, por ejemplo. Si nos damos cuenta, en todas ellas el numerador, que es este, es más pequeño que el denominador, ¿vale? Entonces ahí siempre el denominador es el más grande. En las fracciones impropias pasa lo contrario. El numerador es más grande que el denominador. Entonces tendremos ahí casos como 5/2, 9/5, 8/3, 10/4, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, en cada uno de estos ejercicios, el numerador
es más grande. ¿Qué pasa con el denominador? Aquí es más pequeño como tal, ¿vale? Entonces reiteramos, fracciones propias, numerador es más pequeño, el denominador es más grande. Fracciones impropias, el numerador es más grande y el denominador más pequeño. En las fracciones mixtas, pues siempre vamos a tener un entero y una fracción propia como tal. No podemos tener una fracción impropia, porque si tenemos una fracción impropia, quiere decir ahí que todavía podemos obtener un entero más, ¿vale? Entonces siempre las fracciones mixtas están dadas por un entero y una fracción propia como tal, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, 2 enteros, 1/3. Veamos que tenemos el entero aquí y la fracción propia, ¿vale? ¿Por qué propia? Bueno, pues porque el numerador aquí es más pequeño que este denominador, ¿vale? Otro ejemplo sería, por ejemplo, aquí 5 enteros y 1/8, ¿vale? Entonces nos damos cuenta, aquí tenemos el entero, aquí en este caso 5, y la fracción propia, ¿vale? 1/8, ¿vale? Si por ejemplo aquí tuviéramos 6 enteros y 4 medios, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque aquí ya es una fracción impropia, aquí 4 medios, ¿vale? O sea, sí tenemos el entero, pero la fracción es impropia. Entonces aquí 4 entre 2 nos da 2, que quiere decir que todavía hay 2 enteros más acá. Entonces en total serían 8 enteros, ¿vale? Entonces ahí estaría mal esto, una fracción mixta, ¿vale? Siempre lo correcto es un entero y una fracción propia, ¿vale? Porque si hay fracción impropia acompañando ese entero, quiere decir que todavía podemos obtener uno o más enteros como tal, ¿vale? Entonces, recapitulando, fracciones propias, siempre el numerador es más pequeño que el denominador. Fracciones impropias es lo contrario, el numerador es más grande que el denominador. Y en las fracciones mixtas siempre hay un entero acompañado de una fracción propia como tal. Bien, para la suma de fracciones de igual denominador, debemos nosotros de seguir una pequeña regla, la cual nos dice que se suman todos los numeradores y esta suma se parte por el denominador común. Se simplifica el resultado y se hallan los enteros si los hay. Por ejemplo, aquí nos dice efectuar 7 novenos más 10 novenos más 4 novenos. Entonces, vamos a colocar nuestra operación. 7 novenos más los 10 novenos más los 4 novenos que tenemos ahí. Igual a... Entonces aplicamos lo que nos dice nuestra regla, sumar los numeradores. En este caso tenemos 7 más 10 son 17, más 4 al final nos da 21. Entonces aquí tenemos 21 novenos, ¿vale? Entonces, como pueden ver, en la parte del denominador, pues no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Pues tienen un denominador común, ¿vale? Entonces aquí pasa a dividir a ese numerador, ¿vale? Entonces tenemos 21 novenos, lo que es igual a 2 enteros con 3 novenos, ¿vale? De igual forma, este resultado se puede simplificar, entonces puede ser también 2 enteros con un tercio, ¿vale? ¿Por qué con un tercio? Porque si nos damos cuenta, pues aquí tenemos tercios, ¿vale? Entonces al final del día nos da 2 enteros y un tercio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio.
Nos dice el primero, 19 tercios más 5 tercios más 11 tercios. De igual forma, vamos a ordenar nuestras operaciones. 19 tercios más los 5 tercios más los 11 tercios. Y esto es igual a, antes que nada, tenemos que aclarar que el número que está arriba, ¿vale? Se le denomina numerador y el de la parte de abajo, el denominador, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos claro eso, pues vamos a efectuar nuestra operación, 19 tercios más 5 tercios más 11 tercios. Nos damos cuenta que tenemos el denominador común 3, por lo tanto, pues sumaremos simplemente nuestros numeradores. Tenemos en este caso 19 más 5 nos da 24, más 11 nos da 35, ¿vale? Entonces tenemos 35 tercios, o lo que es igual a 11 enteros con 2 tercios, ¿vale? Entonces este sería como tal nuestro resultado en fracción mixta o bien en fracción impropia. Recordemos que fracción impropia es cuando el numerador es más grande que el denominador. La fracción mixta es cuando tenemos aquí enteros y acompañado de una fracción propia, por lo cual una fracción propia, pues el numerador es más pequeño que el denominador. Bien, una vez aclarado eso, nos vamos a la siguiente, que es 7 quintos más 12 quintos más 4 quintos más los 6 quintos. Entonces pasamos a resolver, nos damos cuenta que tenemos el denominador común 5, entonces simplemente sumamos los numeradores. Y aquí tenemos 7 más 12 nos da 19, y ese 19 le sumamos 4, nos da 23, para finalizar sumándole 6, que nos da 29, sobre 5, ¿vale? O bien lo que es igual a 5 enteros con 4 quintos. De igual forma, 29 quintos es una fracción impropia y 5 enteros con 4 quintos es una fracción mixta. Y el último ejercicio nos queda como 13 cuartos, 13 cuartos más 7 cuartos más 5 cuartos, lo que es igual a, pasamos a ver que tiene el denominador común 4, entonces simplemente vamos a sumar los numeradores, ¿vale? Entonces tenemos 13 más 7 nos da 20, más 5, 25, 25 sobre 4, 25 cuartos, ¿vale? Lo que es igual a, en fracción mixta, 6 enteros con un cuarto, ¿vale? Entonces, recapitulando, en este tipo de ejercicios, ¿vale? Cuando tenemos fracciones con un denominador común, lo único que realizamos es sumar cada uno de los numeradores, ¿vale? Y al final, pues obtenemos una sumatoria total en los numeradores sobre el denominador común. Bien, entonces podemos dejar el resultado como fracción impropia, o bien si lo queremos pasar a una fracción mixta, de igual lo podemos resolver y dejar de esa manera. Para este tipo de ejercicios de suma de fracciones con un denominador distinto, tendremos la siguiente regla, que nos dice que si simplifican esas fracciones, o bien también conocidas como quebrados, dadas si es posible, después de ser irreducibles, se procede a obtener el mínimo común múltiplo para así poder realizar la suma de cada fracción. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice efectuar 5 octavos más 2 cuartos más 3 séptimos. Entonces vamos a colocar aquí nuestras fracciones.
5/8 más 2/4 más 3/7 igual a... Entonces aquí, pues como podemos ver, este 2/4 puede simplificarse, ¿no? Por 2, tanto su numerador como su denominador. Entonces aquí nos queda 5/8 más 1/2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 nos da 1 en el numerador y en el denominador diremos 4/2 nos da 2, ¿vale? Por eso nos quedó 1/2. Y 3/7 como tal. Una vez que ya hemos hecho ese análisis, ¿vale? Con cada una de nuestras fracciones y nos hemos dado cuenta que ya como tal, tanto numerador como denominador son irreducibles entre sí, procedemos nosotros a realizar mínimo común múltiplo. ¿Con quiénes? Con los denominadores, ¿vale? Entonces aquí tenemos 8, ¿vale? 2 y 7 como tal, ¿vale? Hacemos nuestra tabla para obtener el mínimo común múltiplo y vamos a empezar a dividir nosotros, ¿vale? Cada factor, ¿vale? Por un nuevo factor, de tal manera que se simplifiquen hasta la unidad, ¿vale? Entonces aquí el 7, pues bien, el 7 puede ser dividido entre sí mismo y por la unidad, ¿vale? Solamente por esos dos, porque si lo dividimos entre otro factor, ¿vale? Ya sea 4, ya sea 2, 3, 5, 6, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que nos va a dar una cantidad en decimal, ¿vale? Entonces lo que queremos es obtener un factor entero como tal, ¿vale? Pero que a su vez sea irreducible, ¿vale? Hasta llegar a la unidad, ¿vale? Entonces aquí empezamos con el 2, ¿por qué? Pues porque este 8 puede ser dividido entre 2, 4, ¿vale? La mitad de 8 pues es 4, la mitad de 2 es 1 y aquí el 7 lo bajamos, ¿por qué? Como ya habíamos comentado, solamente puede dividirse entre sí mismo y por la unidad. Y como queremos nosotros que este 7 llegue a 1, pues entonces va a ser dividido entre sí mismo, ¿vale? Al final. Entonces aquí seguimos, ¿vale? La mitad de 4, pues ahora son 2, ¿vale? Bajamos el 7 y para eliminar ya o simplificar este 2, pues lo dividimos entre 2, ¿vale? Y así llegamos a la unidad. Y nos queda aquí este 7, ¿vale? Entonces, pues es dividido entre sí mismo. Y así llegamos a la unidad. Ahora, ¿qué procedemos a realizar? Pues a multiplicar cada uno de los factores. Entonces aquí tenemos 2 por 2 son 4, ¿vale? Y ahora ese 4 lo multiplicamos por este otro factor que es 2, nos da 8. Y para finalizar, este 8 lo multiplicamos por el factor 7, ¿vale? Lo que nos va a dar esta multiplicación, 56. Entonces aquí vamos a colocar 56 como nuestro denominador, ¿vale? ¿Qué procedemos a hacer? Bueno, este 56 va a dividir a cada uno de los denominadores de las fracciones, ¿vale? Y el resultado se va a multiplicar por su numerador entre sí, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos aquí 56, ¿vale? Entre 8 nos da como resultado 7. Ese 7 lo multiplicamos por el numerador, por 5 en este caso, ¿vale? Entonces ese resultado nos da 35. Más lo mismo, 56, ¿vale? Dividido, ¿vale? Entre 2, que nos va a dar un resultado de 28, ¿vale? Entonces aquí este 28 pues lo colocamos y hacemos lo mismo con el que sigue. 56 entre 7 nos va a dar un resultado de 8 como tal. Ese 8 lo multiplicamos por 3 y nos da como tal 24. Entonces acá sumamos más 24.
¿vale? Una vez que tenemos todo este resultado, pues vamos a proceder a realizar la suma, ¿vale? De esos numeradores, ¿vale? Entonces aquí tenemos como tal 35 más 28. Eso nos da un total de 63. Y ese 63 le vamos a sumar lo que son 24, ¿vale? Entonces aquí nos dará como tal 87. Y sobre el denominador que tenemos aquí, que es 56. 87 56 avos, ¿vale? O bien, esta fracción, pues es como tal impropia, ¿vale? ¿Por qué impropia? Porque el numerador, ¿vale? Es más grande que ese denominador, ¿vale? Entonces la podemos pasar a una fracción mixta, ¿vale? Entonces, como fracción mixta, nos va a quedar un entero, ¿vale? Con 31 56 avos, ¿vale? Como tal. Cualquiera de los dos resultados, pues es correcto al final del día, ¿vale? Porque este 87 56 avos es expresado como fracción impropia, o bien este con entero y una fracción propia, pues es mixta, ¿vale? Al final del día son fracciones equivalentes. Lo único que cambia es su presentación, ¿vale? El tipo de fracción en el cual estamos expresando ese resultado al final del día, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿vale? Tenemos este ejercicio, ¿vale? Nos dice aquí el primero, 6 quintos más 5 tercios. Entonces, como tenemos nada más dos fracciones, podemos aplicar el método, ¿vale? De la mariposa, ¿vale? Que a todos nos han enseñado, o bien de la carita feliz. Entonces, ponemos nuestras fracciones aquí, 6 quintos más 5 tercios, ¿vale? Entonces, el método de la mariposa o de la carita feliz es, ¿vale? Multiplicar estos factores de manera cruzada, de esta forma, ¿vale? Así, ¿vale? Y al final los denominadores, ¿vale? Entonces aquí que tenemos 6 por 3 son 18, ¿vale? Más 5 por 5, 25, ¿vale? Sobre la multiplicación de estos denominadores, que es 5 por 3, 15, ¿vale? Igual a, entonces pasamos a hacer nuestra sumatoria de los numeradores. 18 más 25, pues es 43, ¿vale? Sobre el denominador 15, ¿vale? Entonces aquí ya este resultado en fracción impropia, o bien lo podemos hacer mixta, ¿vale? Entonces nos queda como dos enteros con 13 quinceavos, ¿vale? Entonces, bien, este puede ser el resultado en fracción impropia o bien en fracción mixta. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos aquí 7 cuartos más 3 octavos más 9 medios, ¿vale? Aquí en este tipo de ejercicio, ¿vale? Pues tendremos que sacar mínimo común múltiplo, ¿vale? Porque ya hay más de dos fracciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos 4, 8 y 2. Recordemos que el mínimo común múltiplo lo vamos a obtener de nuestros denominadores, ¿vale? Entonces aquí iniciamos con el factor 2 y decimos mitad de 4, ¿vale? Pues son 2, mitad de 8, pues son 4, mitad de 2 es 1, ¿vale? Aquí ya llegamos a la unidad, ¿vale? Vamos a seguir dividiendo los factores que nos restan, ¿vale? Entonces ponemos nuevamente el factor 2, ¿vale? Y diremos mitad de 2, 1, mitad de 2, de 4, perdón, son 2, ¿vale? Y para llevar este 2 a la unidad, pues lo dividimos entre sí mismo, ¿no? Y aquí ya está, ¿vale? La unidad, ¿vale? Ahora, ¿qué procedemos a realizar? Pues multiplicar estos factores. Entonces aquí nos queda 2 por 2 son 4.
y 4 por 2 son 8, ¿vale? Entonces aquí nos queda el denominador 8 y hacemos prácticamente lo mismo. ¿Qué vamos a realizar? Pues vamos a dividir aquí, dividimos 8 entre 4, ¿vale? Lo que nos da 2 y ese 2 lo multiplicamos por 7. Entonces son 14 más 8 entre 8, 1 por 3, pues 3, ¿no? Más 8 entre 2 nos da como resultado 4 y ese 4 lo multiplicamos por 9, lo que nos da como resultado 36, ¿vale? Entonces, todos estos numeradores los vamos ahora a sumar, ¿vale? Entonces tenemos 14 más 3 son 17, ¿vale? Más 36 nos da 53, ¿vale? En el numerador y en el denominador, pues 8. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 53 octavos, ¿vale? O lo que es igual en fracción mixta, ¿vale? Entonces vamos a pasar la fracción mixta, pero para pasar esto, borremos esto, ¿vale? Del mínimo común múltiplo, ¿vale? Para poder colocarla en fracción mixta. Entonces ahí en fracción mixta, pues nos quedaría como 6 enteros con 5 octavos, ¿vale? Entonces volvemos a lo mismo, ¿vale? Cualquiera de las dos fracciones es correcta, ¿vale? Son equivalentes, una en fracción impropia y la otra en fracción mixta. Y ya por último, el siguiente ejercicio que nos dice aquí, 6 séptimos más 5 novenos más los 2 tercios, que es igual, ¿vale? Entonces aquí, pues de igual forma, nosotros tendremos que obtener el mínimo común múltiplo de cada denominador. Entonces aquí colocamos los factores 7, 9 y 3, ¿vale? Colocamos nuestra tabla para sacar ese mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces aquí empezamos con tercia, ¿vale? Tercia de 3, 1, ¿vale? De 9, pues 3, ¿vale? De 7, este 7 pues solo puede dividirse entre sí mismo y por la unidad, pero como queremos llevarlo a la unidad, pues entonces será dividirlo entre sí mismo, ¿vale? Entonces bajamos 7. Volvemos a colocar aquí el factor 3 para dividirlo entre este 3 y nos dé la unidad, ¿vale? Bajamos 7 y entonces acá colocaremos nosotros 7 y así lo llevamos nosotros a la unidad. Y para finalizar, pues bien, aquí entonces diremos 3 por 3 son 9, ¿vale? Y ese 9 al final por 7 nos da como resultado 63, ¿vale? Entonces aquí 63 será nuestro denominador, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a dividir, ¿vale? Este 63 por cada uno de los denominadores para que se multiplique por su numerador común, ¿vale? Entonces tenemos aquí 63 entre 7 nos da 9, por 6 nos va a dar 54, ¿vale? Más 63 entre 9 son 7, por 5 pues son 35, ¿vale? Y finalizamos con 63 entre 3 son 21, por 2 serán 42, ¿vale? Entonces aquí ya nada más nos queda sumar los numeradores. En este caso son 54 más 35, pues son 89, ¿vale? Y 89 más 42, pues son 131, ¿vale? 63 avos, ¿vale? Entonces, recordemos, eso que tenemos ahí, pues como tal es una fracción impropia, ¿vale? Entonces, si la queremos pasar a una fracción mixta, pues nos va a quedar, ¿vale? Aquí entonces, igual a 2 enteros con 5,63 avos, ¿vale? 63 avos, ¿vale? Entonces, cualquiera de estos dos resultados, ¿vale? En fracción mixta, ¿vale? O bien la impropia, pues es correcta,
¿vale? Entonces, no olvidemos, ¿vale? Que cuando tengamos más de dos fracciones o bien quebrados, debemos nosotros aplicar el mínimo común múltiplo. O bien, si nada más tenemos dos fracciones como tal, pues aplicamos el método de la mariposa o bien de la carita feliz. Bien, para la resta de fracciones de igual denominador, debemos de tener en cuenta una regla muy importante, la cual nos dice que se restan los numeradores y esta diferencia se parte por el denominador común y se simplifica el resultado de ser necesario. Por ejemplo, efectuar 8 doceavos menos 5 doceavos. Entonces tenemos aquí 8 doceavos menos los 5 doceavos. Recordemos, ¿vale? El número de arriba es el numerador y el de abajo el denominador, ¿vale? Entonces veamos aquí que esos denominadores son iguales, ¿vale? Entonces, cuando esos denominadores son iguales, pues lo único que vamos a hacer es hacer la operación, ¿no? De los numeradores, ¿vale? Entonces aquí tenemos 8 menos 5 nos da 3, ¿vale? Dividido entre 12, ¿vale? 3 doceavos, ¿vale? Entonces aquí podemos simplificar, ¿vale? Tiene tercio, ¿vale? Entonces aquí nos queda un cuarto como resultado, ¿vale? Ese sería nuestro resultado. Vamos a realizar este pequeño ejercicio para reforzar el tema. Entonces aquí tenemos, nos dice 7 tercios menos 8 tercios menos 11 tercios, ¿vale? Entonces veamos aquí, todos los denominadores son iguales, ¿vale? Entonces, como son iguales, vamos a realizar nada más nuestra operación de los numeradores. Entonces aquí tenemos 7 menos 8 nos da menos 1, ¿vale? Menos 1 como resultado. Y ahora, menos 1 menos 11 nos daría aquí menos 12, ¿vale? Y recordemos, sobre 3, menos 12 tercios, ¿vale? Entonces aquí, este menos 12 tercios lo podemos simplificar, ¿vale? A menos 4 enteros. Ese sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Vamos a realizar el siguiente. Nos dice aquí que tenemos 7 cuartos menos 3 cuartos menos 13 cuartos, ¿vale? Entonces realizamos exactamente lo mismo al percatarnos que tenemos el denominador 4, ¿vale? En común en las tres fracciones, ¿vale? Entonces aquí realizamos lo mismo, sumar los numeradores, ¿vale? Entonces aquí tenemos 7 menos 3, nos quedan 4. Y ahora 4 menos 13 nos da menos 9 como resultado, ¿vale? Entonces aquí nuestro resultado nos queda que es menos 9 cuartos, ¿vale? Entonces vean aquí que el denominador pues pasa tal cual, ¿vale? En este caso es el número 4, ¿vale? Entonces ya por último realizamos nuestra operación que tenemos aquí, 6 séptimos menos 2 séptimos menos 3 séptimos. Realizamos exactamente lo mismo, ¿vale? Al percatarnos que tenemos el número 7 como denominador común, ¿vale? Entonces aquí, pues lo único que hacemos es sumar, ¿vale? O hacer esas operaciones de los numeradores, ¿vale? En este caso, pues decimos sumar, ¿vale? Porque estamos añadiendo un número negativo, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, ¿vale? Cómo sumar un número positivo con un número negativo, pues vayan a mi video, ¿vale? De suma de negativos con positivos, ¿vale? Y ahí quedará absolutamente resuelto, ¿vale? Las dudas en dado caso de que existieran, ¿vale? Entonces tenemos aquí 6 más menos 2,
¿vale? O bien 6 menos 2, ¿no? Como lo conocemos comúnmente, una simple resta, ¿vale? Pero en términos generales, ¿vale? Pues en algunas ocasiones, ¿vale? O algunos docentes lo suelen utilizar, como lo dije anteriormente, 6 más menos 2, ¿vale? Y algunos otros 6 menos 2. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta esa parte. Entonces, aquí son a 6 le quito 2, ¿vale? Nos queda 4 y aquí nos dice menos 3, ¿vale? Entonces, aquí nos queda como resultado 1, ¿vale? Entonces, tenemos un séptimo, ¿vale? Y ese sería nuestro resultado del último ejercicio. Bien, en la resta de fracciones de distinto denominador tendremos la siguiente regla, que nos dice que se simplifican los quebrados o bien las fracciones si es posible. Una vez que estas son irreducibles, se restan. No hay que olvidar obtener el mínimo común múltiplo en caso de que nos den tres fracciones o más para restar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, podemos ver que son tres fracciones, ¿vale? Entonces, en esta ocasión tendremos que sacar el mínimo común múltiplo, ¿vale? De los denominadores, ¿vale? En este caso, de 5, 7 y 4. Si nos dieran nada más dos fracciones, pues como tal, hacemos el método de la mariposa, ¿vale? Pero entonces aquí como son tres, pues es mínimo común múltiplo. Entonces aquí tenemos 5, 7 y 4, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Pues vamos a pasar a multiplicar, ¿vale? A 5 por 7, ¿vale? Que nos da 35, ¿vale? Y luego este 35 lo multiplicamos por 4, ¿vale? Entonces aquí, pues nuestro mínimo común múltiplo es 140. ¿Vale? ¿Por qué lo multiplicamos de manera directa? Vean ustedes, ¿vale? La finalidad del mínimo común múltiplo es reducir, ¿vale? Un número, ¿vale? O bien un factor a la unidad, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Recuerden que necesitamos dividir, ¿vale? Entre múltiplos de ese número, de esa cantidad, ¿vale? O de ese factor, con la finalidad de que nos lleven a la unidad, ¿vale? Entonces, aquí pues vean, 5 pues solamente puede ser dividido entre sí mismo y por la unidad, ¿vale? Entonces aquí, pues para que nos lleve a la unidad, pues entonces sería aquí colocar 5, ¿vale? Y ya 5 entre 5, 1, lo mismo pasa con este 7, ¿no? Bajamos 7 y 4, lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería bajar este 7, ¿vale? Para que aquí nos dé ya la unidad, 7 sobre 7 nos da 1. Aquí 4, ¿vale? Pues tiene mitad, ¿no? Vean ustedes, nos queda 2 y luego otra vez tendríamos que sacarle mitad, ¿vale? Para que nos lleve 1. Y vean, aquí entonces nos queda como 5 por 7 son 35, ¿vale? Y luego 35 por 2 son 70, ¿vale? Y 70 por 2 son 140. Entonces, vean, es por ello que llegamos a ese mínimo común múltiplo de 140, ¿vale? Entonces, por eso es mejor, ¿no? Multiplicar de forma directa siempre, ¿vale? Al principio, para llegar un poquito más rápido al resultado, ¿vale? Entonces, aquí vamos a borrar esto para que nos permita realizar, ¿vale? Esta operación. Entonces, aquí, pues como ya vimos que el factor o el número 140 va a ser el denominador, pues entonces lo vamos a colocar aquí, 140, y este 140 va a pasar a dividir a cada uno de los denominadores de las fracciones y ese resultado será multiplicado por el numerador, ¿vale? De la fracción correspondiente. Quiere decir entonces que aquí vamos a tener esto, ¿no? 140 entre 5 nos da como resultado 28, ¿vale? Y ahora 28, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que sea visible, 28 multiplicado, ¿vale? Entonces aquí se multiplica,
¿vale? Acá divide, ¿no? Entonces aquí divide 140 entre 5, ¿vale? Nos da 28. Por 9, eso nos da 252, ¿vale? Entonces aquí tenemos 252. Y luego dice menos, aquí este menos, ¿vale? Menos, lo mismo, dividimos 140 entre 7, ¿vale? Entonces ese resultado nos da 20. Y lo multiplicamos por 6, ¿vale? Aquí multiplicamos por 6, entonces el resultado son 120, ¿vale? Entonces aquí colocamos 120. Y luego menos, dice aquí, vean, ahí está menos, hay que colocar menos, y lo mismo, ¿no? Dividimos 140 entre 4, pues son 35, y ahora 35 lo multiplicamos por 3, pues nos da como resultado 105, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues realizar la resta de estos numeradores. Entonces esto es igual a 252 menos 120 nos da 132. Y ahora esos 132 le restamos 105. El resultado entonces será de 27 sobre 140. ¿Vale? Entonces aquí serían 27 140 el resultado final, ¿vale? De restar estas tres fracciones que eran 9 quintos menos 6 séptimos menos 3 cuartos, ¿vale? Entonces, vamos a realizar este pequeño ejercicio para que quede un poquito más claro el tema, ¿vale? Entonces aquí tenemos, vean, 5 cuartos menos 7 tercios. Entonces aquí, pues como son dos fracciones, vamos a aplicar nosotros el método de la mariposa, ¿vale? Entonces es multiplicar de forma cruzada estos, ¿no? 5 por 3 nos da aquí 15, menos, aquí el menos que está aquí, ¿vale? Ese menos, y entonces aquí ahora multiplicamos 4 por el 7, ¿vale? Entonces 4 por 7 son 28, sobre la multiplicación de estos dos, de 4 y 3. 4 por 3 serían 12. Aquí como resultado final, pues tenemos ya nada más que realizar nuestra operación de esos numeradores. En este caso sería 15 menos 28. Y al restar 15 menos 28, pues nos queda menos 13 doceavos. ¿Vale? Entonces menos 13 doceavos sería el resultado a ese primer ejercicio, ¿vale? Vamos a realizar el siguiente. Tenemos aquí 8 tercios menos 11 cuartos menos 5 medios. Y eso es igual a, aquí tengan en cuenta que tenemos tres fracciones. Entonces, como tenemos tres fracciones, debemos nosotros de obtener el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí sacaremos mínimo común múltiplo de 3, 4 y 2. Recuerden que siempre es de los denominadores, ¿vale? El mínimo común múltiplo. Entonces, aquí, ¿vale? La finalidad es llegar a la unidad, ¿vale? Dividir, ¿vale? Para llegar a la unidad. Entonces, aquí son 3 entre 3 nos da 1. Bajamos 4 porque no puede ser dividido entre 3 y el 2 de igual forma no puede ser dividido entre 3 para que nos dé entero, ¿vale? Claro está. Entonces aquí tenemos ahora que sacar mitades, ¿vale? Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, ¿vale? Entonces ya nada más nos queda este 2 y volvemos a sacar otra vez la mitad para que al final nos dé como resultado 1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ya que multiplicar 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12. ¿Vale? Entonces aquí 12 será nuestro denominador. ¿Vale? Entonces vamos a pasar a borrar esto del mínimo común múltiplo para poder realizar nuestra operación. Entonces aquí lo mismo, ¿vale? Va a dividir, ¿vale? 3 a 12, ¿vale? Y multiplica a
su numerador correspondiente, ¿vale? Entonces serían aquí 12 entre 3 nos da como resultado 4, ¿vale? Y multiplicado por 8, pues serían 32, ¿vale? Entonces aquí tenemos 32 menos, ¿vale? Este menos de aquí, menos, y lo mismo, ¿vale? Entonces aquí dividimos 2 entre 4, nos da como resultado 3 y se multiplica por su numerador, ¿vale? En este caso serían esos 3 multiplicado por 11, que nos daría 33. Y luego dice menos este menos de aquí, ¿vale? Lo mismo. Dividimos 12 entre 2, nos da 6, ¿vale? 6. Y multiplicado por su numerador, que es 5, nos da 30, ¿vale? Entonces ahí está, menos 30, ¿vale? Entonces ya nada más que pasamos a realizar, bueno, pues la operación de los numeradores. En este caso es 32 menos 33, nos queda menos 1, y ese menos 1 menos 30 nos da menos 31, ¿vale? Menos 31 doceavos, ¿vale? Y ese sería nuestro resultado final, ¿vale? A esta operación. Y ya por último tenemos aquí, bueno, 5 séptimos menos los 4 quintos. Entonces aquí como son nada más dos fracciones, pues realizamos el método de la mariposa, entonces es cruzado, ¿vale? 5 por 5 son 25 menos, ¿vale? Aquí el menos que está aquí, menos 7 por 4, ¿vale? Que en este caso son 28, ¿vale? Y eso dividido entre la multiplicación de estos dos factores, que son 7 y 5. 7 por 5, pues nos da 35. Y entonces para llegar al resultado, pues nada más realizamos la operación de los numeradores. En este caso, 25 menos 28 nos da menos 3 sobre 35. ¿Vale? O menos 3 35avos, ¿vale? Entonces, este sería el resultado al último ejercicio. Entonces, recuerden, cuando simplemente se tengan dos fracciones, pues es el método de la mariposa. Cuando sean tres fracciones o más, pues ahí sí tendremos que sacar el mínimo común múltiplo para poder resolver. En este caso, para multiplicar fracciones se resuelven de manera directa, ¿vale? Es decir, se multiplican los numeradores y asimismo se multiplican los denominadores. En este caso, tenemos aquí el ejemplo de 5 séptimos por 3 cuartos. Entonces, como habíamos dicho, pues aquí estos numeradores se multiplican de manera directa y de igual forma los denominadores. Entonces tenemos 5 por 3, pues son 15 y 7 por 4 son 28, ¿vale? Entonces aquí tenemos como resultado final 15 28avos, ¿vale? Entonces no olviden siempre de manera directa numeradores y de igual forma de manera directa los denominadores. Entonces, para que quede un poquito más claro el tema del video, pues vamos a resolver estos pequeños ejercicios. Aquí tenemos 13 quintos multiplicado por 4 novenos, ¿vale? Entonces recordemos de manera directa, ¿vale? Numeradores y de igual forma los denominadores. Entonces aquí tenemos 13 por 4 son 52 y 5 por 9 pues son 45, ¿vale? Entonces aquí nos quedaron 52 45avos. El siguiente ejercicio tenemos aquí 3 cuartos multiplicado por ese un onceavo, ¿vale? Entonces aquí de igual forma 3 por 1 son 3 sobre 4 por 11 son 44, ¿vale? Entonces nos quedan 3 44avos. Y el que sigue, aquí tenemos 5 octavos por 2 tercios por 4 quintos. Aquí sin importar, chicos, que tengamos tres fracciones, pues vamos a hacer lo mismo, multiplicar de manera directa,
¿vale? Los numeradores y de manera directa los denominadores. Entonces, en este caso, tenemos aquí 5 por 2, pues son 10, y ahora 10 por 4, pues son 40, ¿vale? Sobre lo mismo, tenemos 8 por 3, pues son 24, y 24 por 5 son 120, ¿vale? Entonces aquí tenemos 40 120avos. Podemos ver que aquí hay divisibilidad, ¿vale? Por el término 40, ¿vale? Entonces esto es igual a un tercio, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Pues multiplicando simplemente 1 por 40, 40, y 3 por 40 son 120, ¿vale? Aquí recordemos que ese factor, ¿vale? O ese número, ¿vale? Debe de ser divisible tanto para numerador como denominador, ¿vale? Para ambos, para poder simplificar. Entonces aquí nos quedó un tercio o bien 40 120avos, ¿vale? Cualquiera de los dos resultados es correcto, ¿vale? Nada más que el un tercio, pues obviamente está simplificado, ¿vale? Por el término 40, ¿vale? Por el cual fueron divisibles, pues ambos términos, tanto numerador como denominador. Y ya por último, tenemos aquí 7 tercios por los 4 novenos, por 5 cuartos, ¿vale? Entonces, de igual forma, aquí pasamos a multiplicar 7 por 4, pues son 28, y 28 por 5, pues son 140, ¿vale? Dividido entre, hacemos lo mismo, multiplicamos todos los denominadores. 3 por 9, pues son 27, y 27 por 4, pues aquí son 108, ¿vale? Entonces aquí nuestro resultado nos puede quedar como 140 108avos, o bien aquí estos dos términos son divisibles por 4, ¿vale? Entonces aquí pues nos queda nuestro resultado como 35 27avos, ¿vale? 35 27avos. Lo mismo, chicos, ¿vale? Entonces, el término que encontremos aquí debe de ser divisible tanto para el numerador como para el denominador, ¿vale? Para ambos. Y pues bueno, así es como se resuelve este tipo de ejercicios. No olvidar, ¿vale? Que las multiplicaciones de fracciones pues se resuelven de manera directa, ¿vale? Se multiplican todos los numeradores y asimismo se multiplican todos los denominadores de forma directa. Para las divisiones de fracciones, si bien tenemos dos métodos diferentes para resolverlas. El primero es aplicando el método de bote y rebote, y el segundo es aplicando la inversa de la división, ¿vale? Entonces, el primero de bote y rebote lo vamos a ejemplificar, ¿no? Con este ejemplo que tenemos aquí. En este caso son 9 quintos entre 8 tercios, ¿vale? Entonces aquí el método de bote y rebote es muy simple, es multiplicar 9 por 3 y el resultado se pone en el numerador, y luego multiplicar 5 por 8 y el resultado se pone en el denominador. Por eso es el método de bote y rebote, ¿vale? Entonces tenemos 9 por 3 son 27. Y asimismo tenemos aquí 5 por 8, pues son 40, ¿vale? Entonces aquí tenemos 27 40avos como tal, como resultado final. Y el otro método es muy simple, de igual forma, vamos a ejemplificarlo aquí, 9 quintos, ¿vale? Pero aquí siempre en la segunda fracción se va a invertir, ¿vale? El numerador al denominador y el denominador al numerador, ¿vale? Al hacer esta inversión de estos números, de estos factores, pues también se invierte, ¿vale? El signo, ¿vale? De la división, ¿vale? Entonces, lo contrario de la división es la multiplicación, ¿vale? O bien su inversa, ¿vale? La inversa de la división es la multiplicación. Entonces, aquí nos queda por, ¿vale? 3 octavos. Vean cómo, ¿vale? Cambiamos numerador y denominador, y como los cambiamos de lugar, pues también tuvimos que
pasar a la inversa de la división, que era la multiplicación, ¿vale? Entonces aquí de forma directa ya sabemos las multiplicaciones, ¿vale? De fracciones. Entonces tenemos 9 por 3, pues son 27. Y 5 por 8, pues son 40, ¿vale? Vean que nos queda exactamente lo mismo, ¿vale? Ya sea por el método de bote y rebote, que es este, o bien aplicando la inversa de la división, ¿vale? Entonces tenemos esos dos métodos. Ahora sí que ustedes pueden poner en práctica el que mejor les resulte, ¿vale? O el que sea más fácil para ustedes como tal. Entonces, para reforzar el tema del video, pues vamos a realizar estos ejercicios. Entonces aquí tenemos 9 quintos dividido entre 3 séptimos. Y eso es igual. Vamos a realizar uno y uno, ¿vale? Uno por el método de bote y rebote y el otro por el método de la inversa, ¿vale? Entonces aquí tenemos 9 por 7, pues son 63, ¿vale? Dividido, ¿vale? Sobre o bien sobre 5 por 3 son 15, ¿vale? Entonces aquí fue método de bote y rebote, 9 por 7 y el resultado al numerador. Y igual, 5 por 3 y el resultado al denominador, ¿vale? 63 quinceavos, ¿vale? O bien, estos tienen divisibilidad entre 3, ¿vale? Son divisibles por el factor 3. Entonces aquí, pues nos queda como 21 quintos, ¿vale? Entonces cualquiera de los dos resultados pues es correcto, ya sea 63 quinceavos o bien 21 quintos. El siguiente, aquí tenemos 4 quintos, ¿vale? Entonces aquí vean que es división, como vamos a hacerlo por la inversa, pues bueno, entonces este numerador, ¿vale? Tiene que pasar al denominador y el denominador al lugar del numerador. Y al hacer esa inversión de esos números, pues aquí esta división pasa a su inversa, que es la multiplicación. Entonces aquí es por, ¿vale? 9 séptimos. Y eso es igual, entonces, aquí tenemos 4 por 9, pues son 36. Y 5 por 7 son 35, ¿vale? 36, 35 avos como resultado final, ¿vale? Entonces acá, el siguiente ejercicio lo vamos a realizar por el método de bote y rebote, ¿vale? Entonces aquí tenemos 3 octavos entre 5 tercios entre 3 cuartos, ¿vale? Entonces, y eso es igual. Aquí entonces, pues tenemos que hacer nuestra multiplicación de 3 por 3, ¿vale? Ese resultado nos da como 9, ¿vale? Entonces 3 por 3 son 9 sobre, y aquí tenemos 8 por 5 que son 40, ¿vale? Y ahora, eso no es todo, nos falta dividir, ¿vale? Por 3 cuartos, ¿vale? Y esto es igual, ahora sí, a 9 por 4, pues son aquí 36. Sobre 40 por 3, pues son 120, ¿vale? Entonces 36, 120 avos, ¿vale? Y aquí pues estos factores son divisibles por 12, ¿vale? Entonces esto también es igual a 3 décimos, ¿vale? Cualquiera de los dos resultados es correcto. Y ya por último, aquí tenemos 5 medios, ¿vale? Recordemos que lo vamos a hacer por la inversa. Entonces aquí este 6 pasa al denominador y este denominador al numerador, ¿vale? Entonces aquí pues se multiplica por, ¿vale? Ya que se hizo la inversión de esos números y entonces aquí son 9 sextos, ¿vale? Y lo mismo pasa con este otro, ¿vale? Se invierte, ¿vale? Entonces ese 4 pues pasa al denominador y el 3 al numerador. Entonces aquí es por, ¿vale? 3 cuartos. Y eso es igual. Aquí entonces recordemos que la multiplicación de fracción es de manera directa, ¿vale?
Entonces aquí tenemos 5 por 9 son 45 y 45 por 3 son 135 sobre la multiplicación de todos los denominadores. En este caso son 2 por 6 son 12 y 12 por 4 son 48. ¿Vale? Entonces nos queda como resultado 135/48. ¿Vale? Entonces recordemos que existen dos métodos. Uno es el de bote y rebote y el otro es haciendo la inversa de la multiplicación. Recuerden que cuando se hace la inversa, ¿vale? De la división, perdón, en este caso que es la multiplicación, pues entonces ahí siempre se tiene que invertir los factores de la segunda fracción, siempre, siempre, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para la reducción de entero a fracción, pues tenemos esta forma sencilla, ¿no? De resolverlo, lo cual es agregándole la unidad como denominador. Si bien aquí podemos ver nosotros la cantidad 5. Al pasarlo a fracción, pues se le añade el entero como denominador para que nos quede pues así 5 enteros, ¿vale? En fracción. Lo mismo pasa acá con 15, ¿vale? El 15 se le añade la unidad, ¿vale? En el denominador para pasar la fracción y lo mismo con este 12, se le añade la unidad, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros queramos pasar una cantidad entera a fracción, pues lo más sencillo es añadirle la unidad como denominador. Así tengamos, por ejemplo, menos 23, ¿vale? Pues para pasar ese menos 23 a la fracción, pues le colocamos la unidad, ¿vale? Así tengamos 1379, para pasar la fracción de manera sencilla, le colocamos la unidad, ¿vale? Pero también podemos reducir un entero a quebrado con un denominador dado. En este caso se multiplica ese entero por el denominador dado que se está asignando y asimismo se divide entre el mismo, ¿vale? Entonces aquí nos dice reducir 6 con denominador 7. Entonces vean, este 6 se multiplica por 7 y se divide por 7, ¿vale? Entonces nos queda 6 por 7 son 42 dividido entre 7, o bien 42 séptimos, ¿vale? Entonces, este es otro método, otro procedimiento de cómo nosotros podemos reducir un entero a fracción, ¿vale? Entonces aquí, pues si bien el entero se multiplica por ese denominador dado y se divide entre el mismo, ¿vale? Vamos a resolver este pequeño ejercicio. Nos dice reduce las siguientes cantidades a fracción. Entonces, lo más sencillo es colocarle la unidad, ¿vale? Entonces aquí tenemos 12 sobre 1, ¿vale? Como denominador, obviamente se le coloca la unidad, ¿vale? Entonces aquí nos queda 9, ¿vale? Sobre 1, 9 enteros, 3 sobre 1, ¿vale? 3 enteros, 25, ¿vale? Sobre 1, y ahora acá menos 7 sobre la unidad y menos 15 sobre la unidad. Entonces vean, así de fácil y sencillo nosotros podemos reducir una cantidad entera a fracción, ¿vale? Simplemente colocándole la unidad como denominador, ¿vale? Por otro lado, acá nos dice reducir un entero a quebrado de denominador dado. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que multiplicar ese factor, ¿vale? Que tenemos aquí 9 por el denominador dado, ¿vale? Entonces aquí son 9 por 4, ¿vale? Y recuerden que se divide entre el mismo denominador dado, ¿vale? 4. Entonces aquí es 9 por 4 son 36 dividido entre 4, ¿vale? 36 cuartos. Ese es el resultado del primer ejercicio. El siguiente nos dice reducir 13 a quebrado o bien a fracción con denominador 3. Entonces aquí pues tenemos 13 por 3 y recuerden, dividido entre 3. ¿Vale? Entonces aquí nos queda 13 por 3, pues son
39, ¿vale? Sobre 3, o bien 39 tercios como resultado. Luego dice reducir 7 a quebrado con denominador 5. Entonces tenemos aquí 7 por 5 dividido entre 5. Y nos queda entonces 7 por 5 son 35 sobre 5, ¿vale? O bien 35 quintos. Y ya por último dice reducir 4 quebrado con denominador 11. Ah, bueno, entonces son 4 por 11 dividido entre 11. Y eso nos da, entonces 4 por 11, pues son 44 sobre 11. O bien 44 onceavos como resultado.